Ejemplo 2.3. El tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 40 centímetros cuadrados en la parte más ancha y de 10 centímetros cuadrados en la constricción. Fluye agua en el tubo cuya descarga es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, que equivale a 6 litros por segundo. Calcule A. La rapidez de flujo en las porciones ancha y angosta. B. La diferencia de presión entre estas porciones. Y C. La diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U. Comenzaremos resolviendo el literal A. La rapidez de flujo en las porciones ancha y angosta. Lo primero que vamos a hacer es establecer dos puntos de análisis. Vamos a tomar que este es el punto 1 y que este es el punto 2. También comencemos extrayendo los datos. Nos dice que el área 1, o sea el área de la sección ancha, es de 40 centímetros cuadrados. El área 2 es de 10 centímetros cuadrados y que el caudal es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Nos está pidiendo la rapidez, recordando que caudal es igual al área por la velocidad. Como andamos buscando la velocidad, despejamos la ecuación de tal manera que la velocidad quede en función del caudal y el área. El área 1 ya la da el ejercicio, que es de 40 centímetros cuadrados. Utilizamos el siguiente factor de conversión para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, sabiendo que un metro equivale a 100 centímetros, pero como nosotros queremos convertir centímetros cuadrados, elevamos todo el factor al cuadrado y el área 1 nos da de 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya tenemos el área 1 y la ecuación. Entonces sustituimos el caudal y el área que acabamos de calcular en metros cuadrados. Entonces nos da que la velocidad en el punto 1 es de 1.5 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad en el punto 1. Recordando la ecuación de continuidad que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y sabemos también que área 1 por velocidad 1 es igual a caudal. Por tanto, el caudal es igual al área 2 por la velocidad 2. Nuevamente despejamos a la ecuación de tal manera que la velocidad 2 quede en función del caudal y el área 2. El área 2 ya la da el ejercicio, que es de 10 centímetros. Nuevamente utilizamos este factor de conversión para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados y el área 2 nos da de 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Sustituimos en la ecuación el caudal y el área y nos da que la velocidad en el punto 2 es de 6 metros por segundo. En el literal B nos pide la diferencia de presión entre estas porciones. Es importante establecer un punto de referencia o el nivel de referencia. Nosotros vamos a tomar que este va a ser nuestro nivel de referencia, Y igual a 0. Para encontrar la diferencia de presiones, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Podemos ver que los dos puntos de análisis están a la misma altura. Entonces, este término de acá se va con este término de acá. Y nos queda la siguiente ecuación. Como nos está pidiendo diferencia de presión, la presión 1 que está sumando la voy a pasar al otro lado a restar. Y me queda así. Ahora, este término que está sumando lo paso al otro lado a restar. Y me queda de la siguiente forma. Tienen como factor común un medio de la densidad. Saco como factor común un medio de la densidad. Y me queda de la siguiente forma. Entonces, como esto es lo que nos está pidiendo, la diferencia de presión, velocidad 1 ya la tengo, también velocidad 2, entonces sustituyo en la ecuación. La densidad vamos a asumir que es agua, entonces coloco la densidad del agua que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Realizamos esta operación de acá y nos da este valor. Multiplicamos por 1000 y por un medio.
y nos da que la diferencia de presión es de menos 16.875 newton por metro cuadrado. Recordando que newton por metro cuadrado es pascal, nos queda este valor. En el literal C nos pide la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U. Entonces, este líquido de acá es mercurio. Cuando se hace pasar el fluido por el tubo con estrechamiento, se llena este tubo con agua y también este de acá y se forma un manómetro en U. Como analizábamos en hidrostática, se establece un punto de análisis. En este caso vamos a tomar como análisis o nivel de análisis esta interfase. Y decíamos que por el principio de hidrostática, dos puntos que están a la misma altura tienen la misma presión. Entonces colocamos dos puntos de análisis. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. En base a ese principio sabemos que la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Pero, ¿qué me está ejerciendo presión sobre A? ¿Y qué me está ejerciendo presión sobre B? Tenemos que sobre el punto A está esta columna de agua. Y sobre el punto B, ¿qué está? Esta columna de agua y esta columna de mercurio. Y encontrábamos que aquí hay una presión por el principio de Bernoulli. Entonces podemos plantear la siguiente ecuación. En A me está ejerciendo presión, la presión en este punto, más la presión de la columna de agua. En B me está ejerciendo presión, lo que está en el punto 2, más la presión de la columna de agua, más la presión de la columna de mercurio. Vamos a despejar la siguiente ecuación de la siguiente forma. Presión 1 está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Nos queda de la siguiente forma. Este término de acá con este término de acá están sumando, pasan al otro lado a restar y queda de la siguiente forma. Bien, podemos ver que estos dos elementos tienen como factor común la densidad del agua y la gravedad. Entonces saco como factor común densidad del agua por la gravedad y me queda multiplicado H1 menos H2. Observemos en la siguiente imagen. H1 menos H2, ¿qué es? H1 menos H2 es H. O sea que si a H1 yo le quito la porción de H2, es como que me quede solo H. Entonces, en vez de H1 menos H2, voy a sustituir por H. Y me queda la siguiente expresión. Sacamos de factor común la gravedad y la altura en estos dos términos. Entonces me queda gravedad por altura, es factor común de la densidad del agua, menos la densidad del mercurio. Teníamos esta expresión. Ahora despejo para encontrar la altura, pues es lo que me están pidiendo. Todo este factor está multiplicando, pasa a dividir. Y ya todos estos datos ya lo tengo. Por ejemplo, esta diferencia de presión ya la encontramos. En el literal B, la gravedad, ya la sabemos, la densidad del agua y la densidad del mercurio. Sustituimos los valores, la diferencia de presión, la gravedad que tomaremos un valor de 9.8 metros por segundo cuadrado, la densidad del agua y la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Hacemos esta operación de acá, me da este valor. Hacemos este producto, me da este valor. Y al hacer este cociente, menos entre menos es más, me da que la altura de la columna de mercurio es de 0.1366 metros. En centímetros, la altura es igual a 13.66 centímetros.